Es para mí un placer y también un poco una, un anhelo cumplido el hecho de culminar con nuestras clases de esta primera edición del curso de Educando a los Pediatras en el manejo de la leucemia aguda. Verdaderamente estoy muy complacida, muy agradecida con todos los ponentes que han formado parte de estas clases y de esta docencia a distancia que han realizado todo el equipo de hematología, eh, comprometido con el manejo de los pacientes con leucemia en el Perú y no solamente en Lima. Voy a dar pase a la doctora Tomás, a nuestra directora general, que va a hacer la clausura del curso. Posterior a ello, seguiremos con las últimas ponencias. Adelante. Buenas tardes a todos los médicos pediatras, moderadores y expositores que hoy nos acompañan en el curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de pacientes con neoplasias hematológicas, que organiza el Instituto Nacional del Niño de San Borja como parte de su compromiso en la capacitación y la docencia que nos compete como siendo un instituto de alta complejidad. El objetivo de este curso es generar competencias de especialización en médicos pediatras generales que al término de esta pasantía estarán en la capacidad de poder brindar una atención integral al paciente con neoplasia hematológica, ya sea leucemia, anemia plástica, linfoma, tanto en el diagnóstico, en el seguimiento, en la recuperación y en una siguiente etapa de tratamiento en sus lugares de origen. El Instituto Nacional del Niño de San Borja es un centro pediátrico quirúrgico de alta complejidad con 11 años, en la que hace aproximadamente 10 años cuenta con esta subunidad de trasplantes de progenitores hematopoyéticos y que tenemos dentro de del tratamiento que se realiza pacientes con quimioterapia. Somos una institución que estamos recibiendo más del 60-70% de pacientes de las regiones del país, no solamente para trasplante de médula ósea, sino para el tratamiento de quimioterapia, y que todo está totalmente subvencionado por el Seguro Integral de Salud al 100%. En nuestra institución es cero gasto de bolsillo, ni un padre se le da ninguna receta de ningún tipo de patologías, ya sea también quirúrgicas, cardiovasculares, neuroquirúrgicas, y más aún de los costos que hablamos en trasplante o quimioterapia, que pueden ir desde los 50.000 hasta los 500.000 soles. Todo esto está cubierto por el Seguro Integral de Salud. Este aprendizaje integral nos va a permitir incrementar la capacitación. Cada conferencia a los participantes permite aplicar estas técnicas y enfoques avanzados en su práctica diaria, mejorando la calidad de atención brindada a los pacientes hematológicos, fortaleciendo sus competencias para enfrentar casos complicados y desafíos médicos actuales en el campo de la pediatría. Durante estos 6 meses, nuestros más de 20 pediatras inscritos de las diferentes regiones del país, como Trujillo, Chiclayo, Huánuco, Piura, Lambayeque y Lima, y del Hospital Carrión del Callao, y por supuesto de nuestra querida institución del Niño de Breña, han podido capacitarse en detección temprana de signos y síntomas de leucemias agudas, permitiendo así el diagnóstico precoz oportuno y permitir la referencia a los centros especializados de estas patologías, ya sea al Niño San Borja o al INEM, para que nuestros pacientitos reciban el tratamiento a la brevedad posible. Sabemos que si acortamos el tiempo de inicio, el tratamiento y la recuperación es mayor. Pero si no tenemos
los especialistas y los subespecialistas en las diferentes regiones, como es hematólogos y oncólogos, retarda el diagnóstico, por lo tanto retarda el tratamiento y los resultados a veces no son buenos. Creo que tenemos una obligación, una responsabilidad, pero sobre todo un compromiso y una vocación de que en este momento el Perú trata y salvamos vidas de estos pacientes que hace 8 o 9 años no tenían la posibilidad de tratamiento, ni de un trasplante, ni de quimioterapias. El INE lo realizaba o el seguro, pero a los adultos. Hoy nosotros vamos ya por más de 210 trasplantes, ya sea trasplantes no emparentados como emparentados, haploidénticos de diferentes técnicas, y al mes, como o probablemente han escuchado a la doctora Godoy y a todo su equipo, ¿no? Reciben al mes más de 300 niños quimioterapia. Y entonces tenemos una infraestructura y un equipamiento que nos permite un cierto límite de atención, y es por eso la necesidad de desconcentrar con ustedes el tratamiento de nuestros niños. Sabemos que el reconocimiento de un hemograma patológico o identificar la presencia de blastos o células malignas en una lámina periférica, haciendo correlación clínica con el paciente para tomar decisiones rápidas de referencia oportuna y manejo en sus lugares de origen, en una siguiente etapa se va a realizar también conjuntamente con nuestra institución, pero a su vez también esta capacitación va a poder brindar indicaciones para consulta externa, cómo recibir y cómo va a ser el tratamiento de quimioterapia oral o endovenosa ambulatoria en las etapas que corresponden. Saludar y agradecer a la doctora Godoy y a todo el equipo de la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos por realizar este curso importante para desconcentrar la salud y el tratamiento. A todos nuestros especialistas que participaron como ponentes, compartiendo su conocimiento, compartiendo sus experiencias adquiridas en nuestra institución en la atención de estos pacientes tan complejos como leucemias y linfomas y anemia plásticas, va a permitir con ustedes seguir salvando vida, seguir mejorando la calidad de vida, que es nuestro propósito. Y a su vez, también siempre recordemos que nuestros niños nos necesitan con un trato humanizado, con un trato que nosotros como personal de salud somos la esperanza y la fe de estas criaturas. Agradecer nuevamente a todo este equipo y sí, como institución seguiremos trabajando y comprometidos por la capacitación del personal de salud a nivel nacional a fin de garantizar una atención oportuna, segura, con calidad, con equidad y con dignidad. Y por ello, mi agradecimiento y a cada uno de ustedes. Con estas palabras declaro clausurado el curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasias hematológicas. Muchísimas gracias. Bueno, hemos adelantado un poco este video porque realmente la doctora Thomas, nuestra directora general, nos está ayudando bastante como equipo para poder sacar este proyecto de centralizar la atención de las leucemias a nivel nacional. Pero ahora tengo el placer de presentar a la doctora Sofía Renilla. Ella es anestesióloga, formada, médico anestesiólogo, formada de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor, también realizado en la Universidad de San Marcos. Tiene un fellow en intervencionismo analgésico en el Instituto Neurológico de Colombia en Medellín. Va a disertar acerca de tratando el dolor oncológico pediátrico, un desafío. Adelante, estimada Sofía. Buenas tardes con todos. No sé si se logra ver, si se logra escuchar.
Se escucha muy bien, Sofía. Ok, voy a proyectar. Me dicen si se puede ver. Esto lo vamos a sacar. A ver, ¿se logra ver? Perfectamente. Ya. Antes que nada, quisiera saber de qué lugares nos están escuchando, para saber más o menos a quiénes me estoy dirigiendo. Todos, sé que todos son pediatras, pero me gustaría conocerlos un poquito y luego de la presentación del tema vamos a seguir hablando mucho más. Cualquier pregunta que tengan las podemos comentar al final de la charla. Pero me Sofi, gustaría le he conocerlos. dicho a Carlitos, ajá, están leyendo, ¿puedes leer el chat? Sí, ya. Desde Puno, Breña, Moyobamba, Breña también, Huánuco. Ok, y quisiera saber del Hospital Belén de Trujillo, me gustaría saber cuántos de ustedes cuentan con morfina en sus instituciones o quienes no cuentan con morfina en sus instituciones. Desde Breña, la doctora León. En Breña sí cuentan con morfina. ¿Cómo vamos en Moyobamba, en Puno? ¿Qué tal el suministro de morfina o de otros opioides en Huánuco, Trujillo? En Puno no hay morfina. En Trujillo sí hay. Ok. Son retos pendientes, doctores. Ustedes como pediatras, qué bueno que en el hospital Hermilio Bandizanti tengan, es un reto y un deber de cada médico eh, poder contar con morfina, con opioides, para poder ayudar al paciente, no solamente al pediátrico, sino a todos los que se atendan en su institución. Vamos a hablar hoy día sobre el manejo del dolor oncológico pediátrico, todo un desafío. La verdad, la ponencia de ahora es más que nada para abrirles el panorama, porque como dice la diapositiva, es un desafío tremendo poder controlar el dolor oncológico en un niño. Y vamos a ir viendo por qué. Primero vamos a ir viendo un poco de conceptos, ¿no? Desde el 1979, la Asociación Internacional para Estudio por el Dolor lanza un concepto sobre definición de dolor y dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular que puede ser real o potencial o descritas en términos de dicho daño. ¿Ok? O sea, aquí lo que dice es que puede ser, o sea, es una experiencia desagradable sensorial que puede corroborarse algún daño dentro del tejido o puede ser haber sido producido por un daño previo y tenía que ser descrita, ¿no? 1979. En el 2018 ya hay muchos cuestionamientos a la definición y se unen 14 miembros de diferentes países, los más prestigiosos de cada país, para poder redefinir y revisar el concepto de dolor. En el año 2020 hacen una modificación del concepto y dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable efectivamente asociada o similar a la asociada. O sea, no necesariamente ya tiene que haber un daño en el momento o un daño previo para causar dolor.
con daño tisular real o potencial. Y ojo, hay una palabra que borran, van a borrar esta palabra y esto es lo que va a abrir el concepto de dolor. Ya no tiene que ser descrita. ¿Y eso qué significa? Que en 1979 yo tenía que decir, o sea, tengo que manifestar que tengo dolor para que ustedes digan, esta persona o este ser humano tiene dolor. Actualmente no, actualmente este concepto se abre y aquellos seres vivos, no solamente los seres humanos, sino cualquier ser vivo que tenga la incapacidad para comunicarse, no se le va a negar la posibilidad de que experimente dolor. Por ejemplo, un feto, por ejemplo, un recién nacido, por ejemplo, un infante que no se puede comunicar, o por ejemplo, algún niño con déficit neurológico o algún adulto con déficit neurológico. Ya, o sea, estamos hablando que el dolor existe desde la etapa fetal y estamos abriendo el concepto. Además, esta nueva definición dice que el dolor siempre se va a catalogar como una experiencia personal y que va a estar influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. No va a estar solo relacionado a la lesión orgánica que pueda tener el cuerpo, sino a los factores psicológicos y sociales que se van a sumar a la expresión del dolor. Como acá se repite, no es solamente únicamente producto de la actividad de las neuronas sensoriales, ¿no? Tiene que ver mucho la experiencia de vida que tenga la persona. Y algo que es importante, ¿no? El relato de una persona de la experiencia de dolor tiene que ser respetada, porque muchas veces nos dice, doctor o doctora, tengo dolor, y nosotros en algunas oportunidades no les creemos porque nos parece que la conducta no es propia de dolor, sino o que está exagerando o que de repente no es dolor lo que está sintiendo. Por eso siempre se dice que hay dos tipos de dolor, ¿no? El dolor propio y el dolor ajeno. Donde el dolor propio es el real y el dolor ajeno muchas veces se duda. Actualmente, también dentro de los últimos conceptos que se están dando, en el 2018-2020 han habido muchos cambios. Se dice que el dolor agudo se puede considerar como un síntoma de una enfermedad, como un signo de alarma, como una bandera roja o como una lesión que nos va a informar qué está pasando en el cuerpo y algo que tenemos que controlar y ver por qué sucede. Es un signo de alarma. Sin embargo, el dolor crónico ya deja de ser un síntoma, ya deja de ser un signo de alarma y se considera una enfermedad en sí misma. Y por eso, como lo van a ver a continuación, ya el CIE-10 está dejando o ha dejado de tener valor porque actualmente se habla de lo que es el CIE-11 y nuevos conceptos y definiciones que trae, que vamos a ver a continuación. Ahora, el dolor crónico en los niños no se va a definir necesariamente con el uso de parámetros temporales arbitrarios como se hace en el adulto, ¿no? En los pacientes adultos se dice dolor agudo menor de 3 meses, dolor crónico mayor de 3 meses. Entonces, en los pacientes pediátricos no podemos usar esta definición, sino que se va a utilizar una definición mucho más funcional. ¿Y cómo es esto? O sea, es aquel dolor que existe más allá del tiempo de curación de lo esperado. Si yo como pediatra, yo como médico analizo este dolor está teniendo una temporalidad, una duración mucho más de lo que yo digo, porque ya este dolor debido de ser controlado hace 2, 3 días, hace una semana, hace 15 días, y está durando mucho más, ya estamos dentro de la definición de dolor crónico. Y por lo tanto va a carecer de una advertencia aguda, ya no va a ser un síntoma, ya no va a ser una advertencia, una bandera roja en sí, sino es un dolor, una enfermedad que tenemos que tratar. Acá tenemos la nueva clasificación del CIE-11
donde habla del dolor crónico como una enfermedad y va a tener diferentes categorías. Esto como para bajar. Entonces vamos a tener el dolor musculoesquelético, el dolor crónico musculoesquelético, vamos a tener el dolor crónico visceral, el dolor orofacial y la cefalea, también como parte de diagnóstico de enfermedad de dolor crónico, el dolor crónico neuropático, uno de los que son más difíciles de controlar, el dolor crónico producto de un tratamiento postquirúrgico o postraumático, y lo que nos viene a acontecer la charla de hoy es el dolor oncológico, que también está dentro del dolor crónico y se categoriza como una enfermedad. Entonces, dentro del dolor oncológico tenemos aquel dolor que es causado por el propio cáncer o sus metástasis o por el tratamiento que ha recibido el paciente. Entonces tenemos el dolor crónico por cáncer o metástasis y dolor crónico posterior al tratamiento del cáncer. Muchas veces se desconoce que la quimioterapia puede producir una polineuropatía aguda y también crónica dolorosa. Y el dolor postoperatorio o el dolor post-radioterapia también está presente y existe. Entonces aquí tenemos las dos clasificaciones, el dolor propio del cáncer, que puede ser visceral, puede ser óseo, puede ser neuropático o puede ser la mezcla de los tres, ojo, y el dolor post-cáncer en los sobrevivientes, que ha sido producto del dolor por el tratamiento, por la medicina, dolor producto por la radioterapia o dolor producto de la cirugía a la que haya sido intervenido el paciente. Dentro de la epidemiología, la verdad, en estos últimos años no ha habido mucha variación. Según la bibliografía que yo he encontrado, la leucemia en dolor oncológico va a la cabeza los primeros años de vida y luego va a ir en disminución conforme vaya avanzando la edad, pero tiene un porcentaje alto incluso en adolescentes y en edad adulta. El linfoma va en aumento, a diferencia de la leucemia, que se va incrementando con el avance de la edad, con el aumento de la edad. Los tumores del sistema nervioso central también tienen una variación como vemos aquí, y los otros tumores como el tumor del sistema nervioso simpático, ¿no?, que va en disminución, el retinoblastoma, el tumor renal, el tumor hepático, que son algunas de las casuísticas que tenemos también en nuestro instituto. La fuente del Ministerio de Salud nos dice que el 56% de los que tienen cáncer, 56% son niños, 44% son niñas, 60% de los pacientes con cáncer infantil se detecta en etapas avanzadas, y este curso que ustedes están llevando es una gran ayuda para poder cambiar esta cifra. La probabilidad de curación del cáncer infantil en un diagnóstico temprano, ojo, temprano, es del 80%. Y en el mundo cada 2 minutos se diagnostica un niño con cáncer. En nuestro país la casuística es de esta manera, siempre a la cabeza leucemias agudas, tumores cerebrales, linfomas y otros cánceres, ¿no? 1.800 casos de cáncer infantil en promedio por año, y se estima que 400 niños al año mueren por esta patología. Cuando vemos dolor, se habla de un dolor total. Hay una maestra que se llama Cecily Sanders, ella es inglesa y es la fundadora de los cuidados paliativos modernos. Ahora, ¿por qué, doctor, está hablando de cuidados paliativos si estamos en un tema de leucemias? Porque hay que tener en cuenta que dentro de los cuidados paliativos, el grupo 1 de cuidados paliativos abarca a aquellos niños con cáncer que tienen posibilidad de cura.
Ojo, entonces un niño con diagnóstico de cáncer desde el diagnóstico ya necesita cuidados paliativos. Aún así, tenga posibilidad de tratamiento y cura. Eso es uno de los casos donde el tratamiento paliativo va de menos a más. Si nosotros vemos que el paciente va yendo bien y va respondiendo al tratamiento, nosotros como paliativistas vamos alejándonos y nuestras intervenciones son muy poco frecuentes. Pero si vemos que el tratamiento no va yendo bien, que el niño no responde a la quimioterapia o a los múltiples tratamientos que se puedan dar, el tratamiento paliativo se va haciendo mucho más frecuente y va dando mayor soporte a la familia. Entonces, Cecily Sanders, pionera de cuidados paliativos, que dice que el dolor es total. O sea, no solamente el dolor es físico, ¿no? Producto del cáncer, del tratamiento, de las comorbilidades, sino también tienen que ver un patrón o una categoría psicológica, donde va a haber la ansiedad, el sufrimiento, las experiencias pasadas, la depresión, un componente espiritual, donde hay pérdida de fe, donde hay cuestionamiento si existe o no existe una vida más allá de esta vida que conocemos, el encontrar el significado de la vida propia, ¿no? Y el miedo a lo desconocido. Y el dolor social, el dolor social en el niño de que ha dejado de ir al colegio, ha dejado a los hermanos, ha dejado a los abuelitos, ha dejado su casa, sus juguetes, su familia, ¿no? Es un dolor total el que vamos a ver en un paciente con cáncer. Aquí el enfoque de dolor, entonces, por lo tanto, necesita un enfoque multimodal, interdisciplinario y sobre todo integrado al paciente y a su familia. El modelo biopsicosocial del dolor va a reconocer el dolor como una experiencia multimodal compleja, resultado de interacciones biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Y ojo, tienen en cuenta al paciente, a su familia, el contexto social y el impacto de la enfermedad del individuo desde una perspectiva social. Se dice que la exposición al dolor crónico en los primeros años de vida puede tener implicaciones para la incidencia, la gravedad y la duración del dolor crónico, porque ya van a haber cambios neurológicos que muchas veces se hacen permanentes y van a ser desadaptativos a largo plazo. En estudios de neuroimagen, el dolor agudo y en niños con dolor agudo y en adultos con dolor crónico sugieren que hay cambios a largo plazo. Ojo, yo estoy hablando aquí de dolor agudo. Imagínense cómo es el dolor crónico en los niños. El dolor agudo en neuroimagen se asemeja mucho a las imágenes de dolor crónico en adultos. Hay cambios a largo plazo en la estructura. Hay cambios en la función química, en los neurotransmisores. Hay cambios en el sistema nervioso central que se van a correlacionar con resultados cognitivos, conductuales y somatosensoriales posteriores. Por esto, la importancia del control desde el dolor agudo y evitar el dolor crónico. Nosotros en el instituto decimos que el dolor no hay que tratarlo. El dolor no hay que tratarlo, el dolor hay que prevenirlo, hay que hacer que no aparezca el dolor. El dolor crónico en la infancia se asocia con la progresión del dolor en la edad adulta. Aquel niño que ha tenido dolor en la infancia y que no ha sido controlado va a tener irremediablemente dolor en la edad adulta y va a predisponer potencialmente a otros problemas de salud en el futuro. Socialmente, estos niños no van a asistir al colegio con tanta frecuencia y reportan niveles más altos de aislamiento. Aún así, el cáncer pueda estar siendo controlado. Si el dolor no es controlado, el niño no va a tener dependencia para poder moverse y asistir a sus labores normales. Se va a aislar. El dolor y el sufrimiento psicológico asociado van a afectar gravemente la calidad de vida de los niños.
El dolor crónico impacta negativamente el desarrollo y el funcionamiento emocional, psicológico, físico y social de los niños y de los adolescentes. Y el dolor crónico moderado y severo reportan altos niveles de discapacidad física. Los niños no se van a mover, va a haber atrofia muscular, anquilosis articular. Aún así, el cáncer pueda estar yendo por buen camino. Esto va a producir angustia emocional, ansiedad y depresión, problemas del sueño, y todo esto va a conllevar a un bajo rendimiento académico en comparación con compañeros sin dolor crónico. Según la etiología del dolor en pacientes con cáncer infantil, vamos a tener que tenemos el dolor causado por la enfermedad, que es la enfermedad que la afectación tumoral en los huesos, afectación tumoral en los tejidos blandos, en las vísceras, la afectación tumoral en el sistema nervioso central o periférico, y también tenemos el dolor incluido por compresión de médula espinal. Muchas veces yo digo que el cáncer al que más se le debe temer son las leucemias, porque es el cáncer que invade cualquier tejido que pueda tener el niño, cualquiera. El dolor causado por el tratamiento, podemos tener un dolor posoperatorio, una dermatitis por radioterapia, una gastritis por vómitos repetidos, la cefalea postpunción dural, producto de las terapias intratecales, alteraciones óseas por los corticoides, neuropatías inducidas por quimioterápicos, dolor de miembro fantasma cuando son amputados algunos miembros, destrucción de mucosas, las famosas mucositis, dolor por radiación y la enfermedad de injerto contra huésped, que también causa mucho dolor. Tenemos el dolor causado incidentalmente, que son traumatismos, por ejemplo, con radiculopatía o neuropatía. O sea, el niño con cáncer también se puede caer, también se puede accidentar. Dolor neuropático secundario de desnutrición, ojo, emaciación o antecedentes previos de dolor neuropático. Y dolor causados por los procedimientos, ¿no? Punciones de talón o de los dedos, venospunciones, punción lumbar, terapia intratecal, aspiraciones, biopsia de médula, el síndrome paraneoplásico, infecciones sistémicas, trombosis venosas comunes y úlceras por decúbito, muchas veces porque el dolor no está bien controlado y el paciente no cambia posición. Entonces aquí, nuevamente, según su fisiología, tenemos el dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuropático y el dolor mixto. Yo diría que el dolor oncológico, por lo general, es mixto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el tratamiento del dolor? Tenemos que ver una medicación de base, y por eso les presento esta imagen de aquí. Por ejemplo, tenemos aquí un dolor persistente, ¿no? Un dolor basal, producto de cualquiera de los factores que hemos visto anteriormente. Y tengo una medicación de base que empieza con una dosis inicial y va a tener una concentración plasmática que me va a controlar este dolor. O sea, yo estoy aquí, ya de aquí para arriba es analgesia y de aquí para abajo es dolor en el tiempo. Yo tengo una línea de base donde voy a controlar el dolor basal, el dolor de base. Pero van a aparecer picos de dolor, que se llama dolor irruptivo. Doctor, entonces, ¿por qué esta línea de base, esta medicación, yo no le aumento la concentración del medicamento y la llevo arriba para poder controlar los picos y también controlar el dolor de base? ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya estamos hablando de sobremedicación. Entonces, vamos a ver un poquito más. El dolor oncológico, según sus desencadenantes, puede ser un dolor basal, ¿no? Un dolor constante todo el día,
y un dolor irruptivo, que hemos visto los picos que se van presentando durante el día. Yo puedo tener el dolor basal controlado, pero el dolor irruptivo es difícil de controlar. El dolor irruptivo puede ser incidental, por algún incidente. Por ejemplo, puede ser un incidente volitivo, o sea, por voluntad, donde, por ejemplo, yo me tengo que mover, me tengo que sentar, tengo que caminar porque yo quiero, o sea, por mi voluntad, y esto va a producir dolor. El dolor incidental no volitivo, o sea, es aquel que yo no lo busco, sino que de repente aparece porque alguien me está bañando, porque alguien me está moviendo, porque alguien me está produciendo algún dolor, como aquí en el dolor procedimental. Y también tenemos el dolor espontáneo que aparece de pronto sin que alguien lo haya movido, sin que yo mismo como paciente me haya movido o sin que me hayan hecho algún procedimiento. Y muchas veces esto es una característica de dolor neuropático. En alguna bibliografía habla de dolor oncológico como un dolor de final de dosis del medicamento. Y la verdad, no hay una definición de dolor de final de dosis. Si estamos hablando de dolor de final de dosis es porque tu dosis no está bien dada o los intervalos de tiempo no están de acuerdo a las características farmacológicas del medicamento que estamos usando. Por ejemplo, la morfina, si hablamos de la morfina, es un medicamento que para una función renal y una función hepática adecuada en mayores de 3 meses tiene un tiempo de vida media de 4 horas. A las 3 horas la concentración plasmática está decaída y a las 4 horas ya el fármaco, ya la concentración plasmática ha caído tanto que ya no tiene un control del dolor. Entonces muchas veces encontramos RPs donde dice morfina cada 6 horas, morfina cada 8 horas, y la licenciada cuando le vamos a preguntar nos dice, le preguntamos, ¿cómo ha estado el dolor del niño? Mire doctora, está cada 6 horas, pero más o menos a la 5ª hora comienza a tener dolor. ¿Es dolor de final de dosis? No, no es dolor de final de dosis. Esa morfina está mal prescrita. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos dicen las licenciadas? Que la verdad ellas son un soporte importante en el manejo de dolor del niño. Doctora, le he tenido que adelantar la dosis. Le he adelantado la dosis de lo que le tocaba cada 6, le tocaba cada 4 y el dolor se está controlando. Y la verdad que no es que le haya controlado, no es que le haya adelantado la dosis, le está dando la dosis adecuada. O a veces, cuando damos una mala prescripción, estamos usando los bolos de rescate, que al final lo que nos va a tener es una sobremedicación. Según el algoritmo de Daves, para poder diagnosticar un dolor irruptivo, primero tenemos que ver si hay presencia de dolor basal de forma habitual. ¿Hay dolor basal normalmente? O sea, cada vez que yo examino al niño, ¿tiene dolor basal? No. Entonces el paciente no presenta dolor irruptivo. Sí hay dolor cada vez que lo examino. Hay un dolor basal después de que lo examino. Entonces, primero pregunten o pregúntense ustedes mismos, ¿este dolor está realmente controlado? ¿Estamos tratando bien el dolor basal? Si hay presencia de dolor basal en forma habitual, definitivamente falta ajustar dosis. La segunda pregunta, ¿el dolor está controlado o está nulo o es leve más de las 12 horas? Si te dicen que sí, vas a la otra pregunta. Entonces hay que preguntar, ¿aparecen crisis transitorias de dolor? Es decir, yo tengo el dolor basal controlado y entre crisis aparece, y entre esto aparece una crisis de dolor. Si te dicen sí, estamos frente a un dolor irruptivo. Para eso tenemos que tener medicación de rescate. Pero yo, ¿cómo voy a saber si voy a dar
esto lo vamos a ver después, doctor Rodolfo. Vamos a verlo. ¿Cómo yo voy a saber que mi paciente tiene dolor leve, moderado, severo? ¿O cómo puedo saber si tiene dolor o no controlado? Tenemos que tener una valoración del dolor oncológico. Primero tenemos tener una anamnesis y un autoinforme. El niño y el familiar nos tienen que informar cómo ha estado el día del niño. Tenemos que tener una exploración física y una exploración neurosensorial. Yo puedo ver al niño recostado, inmóvil, que ni siquiera mueve una pestaña y no dice nada. Entonces yo digo, el dolor está controlado. No, pero es que no se mueve simplemente porque tiene dolor, entonces lo tienes que mover, tienes que examinar cada parte del cuerpo y ver si hay alteración en la sensibilidad en el cuerpo del niño. Para eso hay escalas y hay test, hay escalas analgésicas de calidad de vida y también hay escalas de valoración psicológica. Acuérdense, recuerden que el dolor es total. Y también hay pruebas complementarias diagnósticas, imágenes neurofisiológicas. Entonces, ¿qué dimensiones tenemos que considerar para evaluar el dolor? La intensidad. ¿Cuánto tiene de dolor? ¿El dolor es leve, es moderado o es severo? El patrón temporal. ¿Le duele más en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se mueve, cuando come, cuando defeca? Hay que ver esto también. Por lo general, el dolor neuropático es a predominio tarde-noche. Puede ser todo el día cuando está completamente descontrolado, pero por lo general es tarde-noche. Factores que alivian o empeoran el dolor. Doctora, si yo veo que mi hijo si se acuesta del lado derecho no le duele nada, pero del lado izquierdo empieza el dolor. Doctora, yo me he dado cuenta que cuando le ponen esta medicina, él descansa mejor. O cuando se distrae, ¿no? Cuando comienza a ver la tablet, sus dibujos, se olvida. Parece que no le doliera nada. Localización, ¿dónde le duele? ¿Se irradia? No se irradia. Interferencia, impacto en la calidad de vida, no se mueve, no juega, no quiere hacer nada, nada le interesa. La calidad de vida, ¿no? Asociada a todo esto. El efecto o el significado que puede tener el dolor en el niño. La duración. Las creencias. No, ¿sabe qué, doctora? Yo creo que a mi hijo le está doliendo porque le han hecho un mal de ojo. Y yo necesito que venga un chamán o un curandero para que lo tenga que ver y esto se va a curar. Y muchas veces hemos tenido estas actitudes en el instituto. Y hay que validarlo. Hay que validarlo. Si ustedes le dicen, no señora, o no señor, no es por esto, la familia no nos va a tener confianza. Hay que ver cómo se ayuda. Hay que validar sus creencias. Y hay que ver las experiencias que tiene el niño previamente para ver qué tan maduro puede estar el niño. Entonces, dentro de la escala de valoración tenemos muchas escalas, múltiples escalas. Yo lo que les aconsejo es que tomen las más sencillas, las que mejor les acomode y que traten de hacerla parte de su día a día. Si ustedes no usan una escala y no diagnostican el dolor, no van a poder tratarlo. Dentro de las escalas tenemos las unidimensionales, las que expresan una sola dimensión, que pueden ser por lo general lo que el niño o lo que la familia nos dice, o de repente las mímicas y las posturas que podemos ver en el paciente, y las escalas multidimensionales, que van a ver patrones conductuales, patrones psicológicos, patrones verbales. Y de acuerdo a la evaluación puede ser una heteroevaluación, cuando es un observador el que va a definir cuánto dolor tiene el niño o el paciente, y la autoevaluación es cuando el mismo niño te dice cuánto dolor tiene. Si preguntamos cuál es la mejor escala o el gold estándar, la verdad que no existe ninguno.
tienen que usar una escala validada con la que ustedes mejor se sientan identificados. Algunos usan esta escala de caras, donde le dicen al paciente con qué carita te identificas. Ojo, cuando usamos la escala de caras, algo importante es que no debe tener color. Y es un error que nosotros cometemos muy seguido, ¿no? Hay escalas que tienen color azul, amarillo, verde, ¿no? Verde, amarillo, naranja, rojo. Y muchas veces el niño va a escoger el color que más le gusta. Nosotros vemos el niño que se sienta en su cama, está jugando y tú le preguntas, ¿qué dolor tienes? Y la carita más álgica es roja, ¿no? El rojo. A ver, otra vez. ¿Qué dolor tienes? El rojo. ¿Y por qué el rojo? Ah, es que el rojo es mi color favorito y no voy a escoger otro color. Entonces, moraleja, que su autoevaluación de caritas no tenga colores. La escala de dolor de Kreis usamos para niños menores de 3 meses, donde vemos el llanto. Vamos a ver si tiene llanto o no tiene llanto, o no es un tono muy agudo, si se consuela o no se consuela, ¿no? Si está requiriendo oxígeno por dolor, si no requiere oxígeno, 0. Si vemos que requiere menos del 30%, 1, si quiere más del 30% de oxígeno, 2, o la saturación, ¿no? Si va bajando, también vemos que tiene implicancia sobre lo que es dolor. También la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la expresión facial, ceño fruncido, sin ceño fruncido, quejidos, apertura de boca, el sueño, qué tanto está durmiendo el niño. Hay que ver patrón de sueño. En lo que es la escala de dolor del FLAC, usamos en niños desde los 0 hasta los 3 años. Nosotros incluso lo usamos en mayores cuando es difícil poder hacer que nos exprese el dolor el niño. Pero por lo general nosotros, si buscamos una escala, hacemos uso de varias escalas al mismo tiempo. Nosotros como médicos de terapia de dolor vemos funciones vitales, buscamos la expresión verbal, que nos digan qué tanto dolor tienen, y el patrón conductual, ¿no? Donde podemos usar, por ejemplo, el FLAC, que vamos a ver la expresión facial, las piernas, la actividad, el llanto y el consuelo. No hay un gol estándar, como les digo, y si pueden combinar todo al mismo tiempo, cuando ustedes lo vayan haciendo parte de su rutina, no va a ser tan difícil. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del dolor? Primero, que lo toleren, porque muchas veces los niños, por el cáncer, por la quimioterapia, por la enfermedad de base o por los mismos opioides, no toleran la medicina. Entonces yo tengo que ver, le estoy dando vía oral, pero el niño está que vomita la vida, esa medicina nunca va a llegar. O le estoy dando por vía endovenosa y veo que le produce muchas náuseas y vómitos, no estoy mejorando la calidad de vida del niño. Entonces tenemos que ver qué tanto tolera la medicina. Nuestro primer objetivo, ¿cuál es? Aliviar el dolor al reposo, que el niño esté tranquilo. Al inicio no importa que no se mueva, pero si el reposo está controlado, vamos por buen camino. Pero ¿qué tan fácil es hacerlo? Se dice que solamente en el 60% de los casos de dolor severo logramos aliviar el dolor al reposo. Una vez que logramos controlar el dolor al reposo, lo que tenemos que hacer es controlar el dolor al movimiento. O sea, ya está tranquilo en la cama. Ahora, ¿qué sigue? Que pueda conseguir una posición antálgica, que encuentre su posición cómoda,
que no necesite al cuidador para que lo esté moviendo cada 2 horas para evitar las úlceras de decúbito. Esa es la idea, que él encuentre independencia y no haya dolor al movimiento. ¿Cuál es el otro objetivo? Una vez que ya yo controlo el dolor al reposo, controlo el dolor al movimiento, la idea es que el niño pueda jugar, pueda hacer algunas actividades con la mamá, o pueda salir de la cama y caminar, o pueda estar activo. Dentro de todo esto, lo que tenemos que buscar también es la calidad y cantidad del sueño durante la noche. Ojo, si nuestra analgesia está provocando que el niño duerma todo el día y toda la noche, estamos sobremedicando. Es una analgesia que está mal dada. Nosotros tenemos que conseguir que el niño esté despierto y esté sin dolor, y que la calidad y cantidad de sueño sea de noche, no de día. Entonces, si vamos a ver esto, yo creo que hay alguien que me está saboteando las diapositivas aquí. ¿Quién será? Ya dejó de hacerlo, creo. Hay que tener en cuenta que la terapéutica del dolor en pediatría es compleja, es muy compleja, y se trata de lograr el confort para el niño en el menor riesgo posible. Entonces, hemos estado buscando bibliografía donde nos digan en revisiones sistemáticas si las intervenciones farmacológicas para el dolor crónico del niño tienen alguna seguridad y eficacia. Y la verdad, lo que hemos encontrado es que el 90% de los medicamentos que se usan para el dolor son off-label. No existe evidencia de alta calidad. Entonces, nosotros usamos los medicamentos con mucha precaución. Y lo que debemos es centrarnos en buscar el beneficio de las drogas, así que tenemos que evitar y conocer los daños y reducir los daños que puedan causar los medicamentos que estamos usando sobre la medicación que ya tiene el niño de base. De la escalera al ascensor analgésico, aquí lo que les quiero traer a colación es, la OMS nos da una escalera analgésica, ¿no? Donde nos habla del primer escalón, que son los AINES, el segundo escalón, que son los opioides débiles, y el tercer escalón, que son los opioides potentes. Y todos estos escalones van desde el inicio con coadyuvantes. La OMS en el 2012 en pediatría elimina el segundo escalón, lo que significa es que ya no pone dentro de la mesa o encima de la mesa tanto el uso de codeína como el uso de tramadol. La codeína definitivamente está proscrita en pediatría porque hay alto riesgo de muerte súbita por lo que hay acetiladores rápidos, acetiladores lentos. Sobre todo en los acetiladores rápidos se ha visto que hay un incremento súbito de los niveles de opioide plasmático que pueden producir depresión respiratoria por el uso de codeína. Y eso lo extrapolaron al tramadol. Pero actualmente a nivel de Latinoamérica se usa mucho tramadol sin mayores efectos adversos. Claro que el tramadol siempre tiene que ser valorado y tiene que ser monitorizado por el médico que prescribe. No puedo dar un tramadol y mandarlo a casa de inmediato. Tengo que valorar el efecto que tiene el tramadol en el niño. Entonces, la OMS dice el segundo escalón retirado, te vas de los AINES a los opioides potentes, y si tienes un dolor débil, lo que tienes que hacer es dosis bajas de opioides potentes. En este caso es morfina, como el gol estándar,
y le vas a ir aumentando la dosis del opioide, en este caso la morfina, de acuerdo a la intensidad de dolor. Nosotros en el instituto usamos el ascensor analgésico. ¿Qué significa? Que podemos ir del escalón 1 al escalón 5 de inmediato. Podemos hacer tratamiento especializado con bloqueos, con anestésicos, y de tal manera que tratamos de bajar el dolor lo más rápido posible. Cuando hablamos de la titulación de los opioides, en este caso de la morfina, tenemos que tener en cuenta que la morfina, así como cualquier opioide, tiene un comportamiento individualizado. La misma dosis no va a ser igual para cada niño. Recuerden que el dolor es una experiencia total, tiene que ver con factor psicológico, factor social, factor espiritual. Entonces, es difícil encontrar a un niño con los mismos factores y que se pueda armar un clon. De tal manera que el dolor va a ser controlado en forma individual. Entonces, para eso yo tengo que ir titulando mi opioide. Tengo que empezar con dosis pequeñas y ver cómo va. O sea, si yo le doy una dosis y la dosis no va a controlar su dolor, es muy pequeña, es como si cuando yo quiero que mi hijo, mi hermano, mi sobrino salga a modelar. Cuando salen a modelar a una pasarela, tú quieres que la ropa le quede precisa, no que le quede chiquito, como este caso de aquí, la primera diapositiva, no que el opioide le quede corto y no controle el dolor. O no que yo le dé un opioide a una dosis muy alta y le quede grande. La idea es que la dosis que yo le dé le quede precisa. ¿Qué significa? Que le controle el dolor, que no lo tenga dormido y que pueda tener un buen descanso en la noche. Dentro de los opioides que usamos y que tenemos en Perú, tenemos la morfina, que es el gold estándar, tenemos el fentanilo, que lo usamos muy poco, por lo general con la morfina nos va muy bien, la hidromorfona, que es 6 veces más potente que la morfina, no la tenemos aquí en Perú, y la metadona, que es un excelente medicamento, lo tuvimos hace 2 años, 3 años en Perú, y es excelente para el manejo de dolor oncológico, tanto en niños como en adultos, pero tiene que ser administrado por una persona o por un médico que tenga alta experiencia en su uso y que esté bien entrenado. ¿Por qué decimos que la metadona tiene un buen manejo para el control del cáncer? ¿Por qué? Porque tiene receptores NMDA, que son receptores que van a actuar sobre el dolor neuropático. Y se dice que es el único opioide que controla al 100% o en un 80% el dolor neuropático en cualquier presentación. Lo que no hace la morfina, lo que no hace la oxicodona, lo que no hace la buprenorfina. Es un buen medicamento. Dentro de las recomendaciones en las guías para manejo de dolor en niños, y esta es una guía que salió en el 2020, si no me equivoco, esta guía nos dice que el gold estándar hasta ahorita sigue siendo, sí, en el 2020, el gold estándar hasta el momento sigue siendo la morfina. Y tiene que tener principios de administración. Tiene que ser administrado por un personal que conozca los efectos adversos, la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento en niños con dolor. Y esto es una revisión de dolor neuropático que salió en el 2019. Cuando nosotros empezamos a ver dolor en pediatría, hace más o menos 10, 11 años, no había una dosis indicada de neuromoduladores. Cuando buscábamos, por ejemplo, la dosis de gabapentina,
podíamos encontrar una dosis desde 5 miligramos por kilo al día hasta una dosis, si ustedes seguían buscando revisión de casos, incluso hasta 80, 90 miligramos por kilo al día. O sea, era una ventana terapéutica demasiado alta. Ahora, bueno, nosotros hemos ido ajustando dosis, viendo, y lo que hemos estado viendo en el instituto es algo que se ve reflejado en este artículo en el 2019, en este de acá, donde nos va diciendo que la dosis pediátrica para control de dolor neuropático, tenemos medicamentos de primera línea, manejos para dolor neuropático, 30 miligramos por kilo al día. Ojo, nos cierra la ventana terapéutica y es algo que nosotros también hemos visto mucho en el instituto. 30 miligramos por kilo al día es una dosis que ya podemos ver control de dolor neuropático. En los adultos va de 50 a 70. Y el uso de pregabalina, 5 miligramos por kilo al día. En el instituto sí armamos los anexos para poder tener pregabalina, pero vemos que es muy, muy excepcional tener que usar pregabalina en niños. Incluso sigue siendo off-label y la bibliografía nos dice que se puede usar en forma más segura en mayores de 12 años. La realidad es que con 30 miligramos por kilo al día de gabapentina nos va bien, sin necesidad de tener que buscar ayuda con la pregabalina. Los antidepresivos tricíclicos, igual, la ventana terapéutica era muy alta. En el instituto contamos con amitriptilina, 0.35 a 0.4 miligramos por kilo al día. Vamos aumentando dosis progresivamente hasta encontrar el beneficio o el control de dolor. Igual aquí, ¿no? O sea, no es que yo dé el neuromodulador o los gabapentoides y yo encuentro el dolor de inmediato. Esto toma su tiempo de 5 a 7 días por lo general. Y cuando empezamos con una dosis baja, tenemos que explicarle al papá y al niño que el beneficio no va a ser de inmediato, que vamos a ir a tener que tener paciencia para ir controlando el dolor. Por eso se habla de una terapia multimodal, ¿no? O sea, no solamente vamos a depender de los gabapentoides para controlar el dolor. Cuando vemos que los gabapentoides no están haciendo mucho efecto o empezamos a subir dosis, comenzamos a usar mamitriptilina, 0.35, 0.4, y aquí también el beneficio es mucho más lento que los gabapentoides. Y por lo general administramos una sola dosis en la noche. Y miren, aquí, en dolor oncológico pediátrico, primera línea de terapia, metadona, que es lo que les decía anteriormente, ¿no? Una droga muy buena que lastimosamente hace 3 años ya no está en el Perú. Y esta es la dosis de aquí. El problema de la metadona es que puede causar arritmia fatal, torsada de Point, si no es bien administrado. Y puede tener un tiempo de vida desde 6, 8 horas, y mientras más dosis demos, pueden tener hasta una vida media de 48 horas. Por eso este medicamento tiene que ser administrado por un personal muy entrenado. Dentro del dolor neuropático oncológico, que lo vemos muy, muy seguido en pacientes con cáncer, tenemos la segunda terapia o la segunda línea en la terapia, que es el uso de ketamina, que es el uso de lidocaína, que puede ser en parches. Ya acá nos habla de parches de lidocaína al 5% y ya nos abre la luz para el uso de lidocaína en infusión. Nosotros lo usábamos anteriormente, no basado en guías, porque esta ya es una guía, sino por reporte de casos. Y veíamos que hay muy, muy buena respuesta tanto a la ketamina como a la lidocaína. Y opioides potentes, ¿no? Aquí mire como segunda línea, opioides potentes en el dolor neuropático. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el dolor neuropático no se controla con opioides. Es decir, o sea, yo puedo tener un niño con mucho dolor y le doy morfina y no calma. Doctora, hay que titularlo. Ya, lo titulamos. Y tú ves que el dolor no calma. Y tú vas viendo que el paciente se duerme, hay signos de depresión respiratoria y el dolor no calma. Entonces,
tal vez el opioide no es el tratamiento porque no estamos frente a un dolor somático, que es lo que calma el opioide, sino que estamos frente a un dolor mixto. Y este dolor mixto tiene preponderancia del dolor neuropático, donde yo voy a estar dando morfina y no voy a controlar el dolor. Lo que necesita es todos estos medicamentos de primera línea y tal vez estos de segunda. Los opioides me pueden ayudar, pero no van a ser el eslabón principal dentro del dolor neuropático. Y aquí les pongo eso. El dolor neuropático parece estar asociado a una peor calidad de vida y a una mayor repercusión comparado con el dolor no neuropático. Entonces, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas para el tratamiento del dolor irruptivo o el dolor de cáncer? Primero, tenemos que ver tratamientos intervencionistas, aquellos que estén en hospitales de nivel 2 y tienen, porque sé que el Hospital Belén tiene departamento de anestesiología, hacer que los anestesiólogos bajen a piso y ayuden a controlar el dolor. Tratamiento intervencionista. Optimización en el tratamiento farmacológico. Primero, controlar el dolor basal, que el niño esté tranquilo al reposo y luego que se comience a mover y luego comenzar a manejar mejor los tratamientos episódicos, ¿no? Los irruptivos, prevención de la crisis, dar medicación de rescate, anticiparnos a la exacerbación, por ejemplo. Si tengo un niño con mucho dolor en la movilización, tanto activa como pasiva, y lo tengo que bañar, le tengo que cambiar las sábanas, lo tengo que mover, entonces puedo dar una dosis de rescate de opioides, por ejemplo de morfina, unos 10 minutos antes, una dosis pequeña, 10 minutos antes de la movilización, y esto me va a hacer que el dolor disminuya, el dolor incidental. Y hay que ajustar la dosis, hay que titular bien la dosis del paciente para no tenerlo muy dormido. Dentro del tratamiento farmacológico también tenemos la radioterapia. La radioterapia, cuando se usa, al disminuir la masa tumoral, me va a disminuir también el dolor. O aquel tratamiento quirúrgico que me va a ayudar a hacer que esa compresión nerviosa desaparezca, retirando el tumor, también va a ser un tratamiento del dolor. Entonces, tratamiento farmacológico, dentro del tratamiento analgésico, los opioides es el gold estándar, dentro de ellos la morfina. Los fármacos profilácticos son los laxantes. Se dice que yo con la mano derecha prescribo opioides y con la mano izquierda tengo que prescribir laxantes. El estreñimiento es un efecto secundario de los opioides que no se va a ir, que va a estar presente todo el tiempo, y el que tenemos que anticiparnos dando laxantes profilácticos. Pueden ser osmóticos o no osmóticos. Algunos opioides pueden producir náuseas y vómitos. Estos antieméticos tenemos que ir viendo la respuesta del niño al fármaco. No todos van a tener náuseas y vómitos. Por eso hay que ir viendo la respuesta del niño a los opioides. Y el efecto de náuseas y vómitos son efectos que se va a ir haciendo tolerancia. Es decir, mientras vamos usando los opioides, las náuseas y los vómitos, el cuerpo se va a ir tolerando el opioide y esto va a ir bajando, a diferencia del estreñimiento que va a ser persistente. Dentro de los fármacos coadyuvantes tenemos los neuromoduladores, los gabapentoides, los antidepresivos tricíclicos, los AINES y corticoides, y actualmente también se están usando los bifosfonatos en metástasis óseas. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer uso de los procedimientos intervencionistas? Se dice después de un tratamiento no exitoso, aunque a veces no es necesario llegar a ello, ¿no? Cuando vemos que ya el uso de opioides va en aumento y tenemos más efectos secundarios por los opioides y la calidad de vida se está mermando en el niño, podemos pensar en procedimientos intervencionistas. Cuando vemos que la medicación produce
mucha sedación y náuseas que no se pueden controlar. Cuando vemos que hay mucho estreñimiento, estos procedimientos intervencionistas, al disminuir la cantidad de opioides que se usa, va a mejorar la motilidad gastrointestinal, va a haber menor incidencia de delirio y tener al paciente más despierto, va a facilitar la terapia física y ocupacional. Pero nuevamente los procedimientos intervencionistas son offline. Buscando bibliografía que avale el uso de intervencionismo, nuevamente nos vamos a los reportes de casos y nos hablan de los bloqueos de nervio periférico, que lo hacemos mucho en el instituto, por lo general en aquellos niños con amputaciones por cáncer, o en aquellos niños con una neuralgia persistente de cualquier etiología que esté presente. Hacemos un bloqueo de nervio y la necesidad de opioide y analgesia baja bastante. Los bloqueos de plexo de ganglios o de plexos también nos va a ayudar mucho para el manejo de dolor refractario, ¿no? Por lo general le hacen aquí en dolores viscerales, ¿no? Se hacen bloqueos de plexo esplácnico, de plexo celíaco, de plexo lumbar para manejo de dolor visceral. Procedimientos epidurales para osteosarcomas, por ejemplo, o dolores en extremidades, terapias intratecales, que también se hacen, pero no tanto, o infusiones intratecales o neurolisis. Todos estos procedimientos están indicados también en niños, pero son reportes de casos que en realidad funcionan. Tal vez como los procedimientos anteriores tienen que pasar varios años para que puedan ser validados. Entonces, dentro de los procedimientos intervencionistas tenemos estos de aquí, y es una opción terapéutica, ¿no? Vamos a tener como objetivo, va a mejorar la funcionabilidad, la calidad de vida, va a disminuir el dolor, la ansiedad, la depresión y va a mejorar el patrón de sueño. También vemos manejo no farmacológico del dolor con nuevas tecnologías, la realidad virtual, pero incluso hasta con el mismo celular, ¿no? El niño baja mucho la ansiedad y esa ansiedad, al ser controlada, baja también el dolor. La distracción ayuda mucho al control del dolor del niño. Y bueno, este es un estudio de niños sobrevivientes al cáncer, donde el dolor no ha sido bien controlado y han tenido un dolor crónico, donde se ve que han tenido el diagnóstico de cáncer, los factores biológicos, psicológicos, sociales, el dolor debido a la enfermedad, al tratamiento, a los procedimientos que no han sido bien controlados. A lo largo va a mermar la calidad de vida, va a tener distrés emocional y va a tener muchos problemas para controlar dolor. Va a necesitar va a necesitar medicación adicional, incluso de adulto, para controlar el dolor. Y van a ser personas adultas con desadaptación continua. Entonces, en conclusión, la farmacología por sí sola no ayuda mucho, no es suficiente, sino que tenemos que usar un tratamiento multimodal y que tiene que incluir muchos aspectos de la vida del niño, ¿no? Psicológico, social, espiritual. Si bien es cierto, la farmacología o los medicamentos desempeñan un papel clave, no lo es todo. Y estos niños, cuando el dolor está controlado, tenemos que hacer que la rehabilitación sea lo más pronto posible. Puede incluir ejercicio, fisioterapia, terapia motora gradual, imaginería, terapia ocupacional, terapias integradoras para que den soporte en el manejo de dolor en pediatría. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que hay mucho por ver, pero la verdad el tiempo nos queda corto para poder hablar de todo lo que es dolor. O sea, dolor es toda una subespecialidad dentro de anestesiología
y me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, cuáles son sus dudas y cómo podemos ayudar al niño, ¿no? El dolor neuropático, doctor Rodolfo, la verdad es es la misma clínica por emaciación que por daño traumático del nervio o de repente por una quimioterapia. El dolor neuropático tiene características, ¿no? Tiene una frecuencia, o sea, no es que si el dolor neuropático es constante es porque el niño ya su calidad de vida está mermada completamente. Normalmente cuando va apareciendo el dolor neuropático es un dolor que viene en salvas, o sea, el dolor puede venir cada 10 minutos, puede venir cada 5 minutos. El niño te va a decir, es un dolor muy fuerte que me viene de golpe y tiene una intensidad leve, moderada, severa, es decir, tiene intensidad y tiene una duración, dura 2 minutos y luego se va solito sin que yo le haga nada. Estoy tranquilo 10 minutos, estoy tranquilo 1 hora, estoy tranquilo 2 horas y luego vuelve a venir el dolor de golpe. Los dolores tienen características, pueden ser dolores tipo hincadas, dolores tipo electricidad, dolores tipo ardor, tipo picazón, tipo hormigueo, tipo adormecimiento. Son muchas las características que puede dar el niño eh, para manifestar el dolor neuropático. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, niños que han sobrevivido al cáncer y que han venido a consultorio de terapia de dolor, pero lo deriva el psiquiatra. Entonces a nosotros nos llega el niño y la mami nos dice, mire, yo no sé por qué el psiquiatra me ha traído aquí, pero el tenor es de que mi hijo siente que tiene mariposas debajo de la piel o debajo del pantalón. Yo le quito el pantalón y no hay nada, doctora, pero el niño dice que ahí hay mariposas que están presentes. Y cuando ven, o sea, tiene el dolor neuropático tiene una característica, no es irradiado, sigue un nervio. Y qué raro que pues esas mariposas estén siguiendo la trayectoria de un nervio en específico. Comenzamos a neuromodular y la verdad a las 2, 3 semanas que viene el niño a control dicen las mariposas se fueron. Entonces no es un problema psiquiátrico, hay que saber interpretar el dolor y las características que nos puede dar el niño referente a su dolor. No sé si tienen preguntas. Muchas cosas que yo he visto, sobre todo para aquellos pediatras que se encuentran en provincia, es que nosotros vemos muchos niños en cuidados paliativos, ¿no? Donde ya el cáncer es refractario a las medicaciones y muchas veces los niños tienen una esperanza de vida X, pongámosle, ¿no? Y está con el dolor controlado. ¿Y cuál es el deseo del niño? Es irse a su lugar de origen, estar con sus abuelos, estar con sus primos, comer su comida, estar en su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se van con el dolor controlado y necesitan opioides o necesitan medicación. Y cuando se van a los hospitales de referencia, tienen miedo de prescribir la analgesia que ya está recibiendo. Muchas veces, en algunas ocasiones, incluso se van con bombas elastoméricas, que son como unas donas que llenamos con infusiones de lidocaína o morfina con ketamina. Y estas donas se acaban a los 7 días y necesitan ser rellenadas. Y seamos conscientes de la situación en el Ministerio de Salud, los pacientes con CIS no tienen posibilidades económicas de estar yendo y viniendo constantemente a rellenar sus bombas al instituto. Entonces, incluso se van con la medicación para que las bombas puedan ser preparadas en provincia, pero no las quieren preparar. Entonces, algo que no entendemos nosotros es por qué no se quieren preparar esas bombas. Si ven que el niño está despierto, está caminando, está comiendo, tiene un adecuado control del sueño, no vemos efectos secundarios de la medicación que recibe,
¿por qué no preparar? Es más, o sea, nosotros cuando estos niños son dados de alta a sus lugares de orígenes, se van con un número de teléfono de la unidad, que es de terapia, dolor y cuidados paliativos, y este teléfono está prendido a las 24 horas, es un celular de guardia. Entonces le decimos, mira, anda al hospital o anda al lugar de origen y nos pasas con el pediatra. Y al pediatra le hacemos videollamada y le decimos, mire, tiene que llenarlo así. Nosotros tenemos unas bombas elastoméricas de educación en la unidad. Y le enseñamos, mira, esto se hace así, se hace así, se pone aquí, se pone así. Y no se las quieren rellenar. O sea, a lo que voy es, doctores, si ustedes ven que el tratamiento está adecuado, que no hay efectos secundarios, ¿por qué no llenar una bomba elastomérica o por qué no seguir con la medicación pautada? El dolor en cáncer refractario no va a disminuir, va a tender a aumentar y difícilmente la medicación pueda bajar. Entonces necesitamos continuar con la calidad de vida del niño que se consigue de repente en algún otro lugar y así vamos aprendiendo, vamos viendo cómo podemos mejorar la calidad de vida de los niños. Eh, no sé si tienen preguntas o hay algo en que los pueda ayudar. Sofi, realmente te están diciendo acá, menciona un celular, lo podría escribir por el chat. Disculpen, chicos, la doctora Sofía Renilla trabaja para el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Imagínense ustedes, bueno, eso ya es cuestión internamente de ella en el chat que pueda colocarlo o no, pero bueno, no tiene obligación, ¿no? Bueno, Sofi, lo único que quería decirte, bueno, una de las cosas que quería... Ah, te pregunta acá la doctora Mena, ¿cuánto tiempo espero para escalar un fármaco? Ya, depende de qué tipo de dolor estemos viendo. Por ejemplo, si es un debut o es un dolor agudo, difícilmente estemos presente ante un dolor neuropático, aunque un dolor neuropático por teoría puede aparecer a las 24 48 horas, pero por lo general va más en presencia de un solo dolor somático que un neuropático. A lo que voy es, si es un dolor agudo, podemos empezar con morfina. La morfina la damos a una dosis de 0.1 a 0.2 por kilo. ¿Y cuánto tiempo demora mientras yo doy la morfina endovenosa? La morfina endovenosa hace efecto a los 10 minutos. Si yo veo que a los 10 minutos el dolor está controlado, o sea, ha disminuido, ojo, hay algo que también hay que tener presente, ¿no? Si yo uso solo morfina, yo a lo que voy a aspirar con esta morfina es bajar el 50% del dolor, no más. Si yo busco con la morfina o con cualquier opioide bajar más del 50%, voy a tener efectos secundarios. Entonces, con la primera dosis de morfina, si yo veo que me viene con un dolor, por ejemplo, de un 8/10, y con la primera dosis de 0.1 endovenoso, porque esta dosis hace efecto 10 minutos endovenoso, si yo veo que con esta dosis a los 10 minutos el dolor se ha controlado en un 50%, lo que tengo que hacer con el otro 50% es usar coadyuvantes. ¿Qué coadyuvantes? Puedo usar AINES, puedo usar paracetamol, puedo usar metamizol, aunque como siempre nos dicen a nosotros los hematólogos, en un niño con leucemia es riesgoso usar metamizol y paracetamol porque nos encubre lo que son las infecciones, las fiebres, que son un signo de alarma, una bandera roja en estos niños inmunodeprimidos. Entonces nosotros podemos usar además los otros analgésicos, los coadyuvantes, que son los gabapentoides, que son los antidepresivos tricíclicos, porque muchas veces, si no es un 80% más, este dolor tiende a ser mixto. ¿Cuánto tiempo que tengo que esperar a que funcione un gabapentoide? Por lo general 3 a 7 días.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que haga efecto un antidepresivo tricíclico? Por lo general 7 a 10 días. Pero para eso tenemos otros medicamentos que nos pueden ayudar a ir controlando el dolor. Dice, al pasar la morfina en infusión continua a dosis horaria, ya. A ver cómo les explico. Cuando yo doy una morfina en dosis horaria, necesito una dosis alta, o sea, 0.1 o 0.2 miligramos por kilo cada 4 horas, para que los receptores que están dentro de membrana salgan. O sea, mi primera concentración de opioides es alta para que estos receptores salgan. Una vez que salen, se ligan al opioide y a las 3-4 horas estos medicamentos se van degradando y el receptor nuevamente se mete a membrana. Y tengo que dar otra vez una dosis alta, 0.1, 0.2 miligramos por kilo, para volver a sacar los receptores a membrana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo doy una dosis de 0.1 por kilo endovenoso, hago que el receptor salga a membrana, los opioides que están en plasma se ligan al receptor y dejo una infusión continua? O sea, ya no tengo que hacer que los receptores salgan porque ya los opioides están en plasma, o sea, en el espacio intercelular. Es decir, este opioide que está ligado al receptor se degrada e inmediatamente viene otro y se liga. De tal manera que cuando yo doy dosis en bolos, uso más opioides que si doy infusión continua. Entonces, acá la pregunta de la doctora León, ¿cuánto puedo modificar? Le puedo bajar hasta un 30% o un 20% de la cantidad de opioides en 24 horas. No sé si esa era la pregunta o si se me entendió. Ya. Perfecto, Sofi. Muchas gracias realmente a la doctora Sofía Renilla, que tan amablemente me dijo sí cuando le avisé con poco tiempo de anticipación. Ella es jefa de la unidad de terapia del dolor y cuidados paliativos de nuestro instituto. Realmente nos apoya muchísimo con el manejo de nuestros pacientes y mejorar sobre todo la calidad de vida de ellos, que se trastoca, que se trastorna tanto cuando padecen de dolor, ¿no? Que como bien dice Sofi, es multidimensional, ¿no? Y que también es muy cierto lo que dijo, que existen otro tipo de estrategias de manejo que no necesariamente son farmacológicas, ¿no? Nuevamente, gracias Sofía por haber participado en este curso. Estamos cerrando con broche de oro. Doctora, muchas gracias Realmente por la invitación. este curso contigo. Y no tengo más que, aprovechando que ya es la clausura del curso, agradecer al comité organizador que estuvo conformado al principio por la doctora Rodríguez, por la licenciada Jacqueline Mercado, a todos los ponentes que han compartido con nosotros y con ustedes su conocimiento, tanto del equipo de trasplante como del equipo de hematología, como del equipo de infectología, como del equipo de terapia del dolor y cuidados paliativos. Además, debo agradecer a la unidad de docencia e investigación que nos ha proporcionado toda la logística para el desarrollo de este curso, al equipo administrativo de la subunidad, que nos ha permitido contar con las ponencias, confirmar a los ponentes. Realmente ha sido un trabajo arduo del curso desde que empezó en mayo, el 18 de mayo de este año, en el que se han versado temas súper variados que van desde los métodos diagnósticos de las leucemias, las complicaciones que se presentan más frecuentemente en este tipo de pacientes, los esquemas de quimioterapia que solemos utilizar en las leucemias linfáticas y las leucemias mieloides agudas, que eh, fundamentalmente constituyen pues el 95% de las leucemias agudas, ya que, como bien saben ustedes, dentro de los cánceres pediátricos, a la cabeza están las leucemias agudas y dentro de ellos
el 85% más o menos son leucemias linfáticas agudas, ¿no? Asimismo, se han tocado temas relacionados al soporte del paciente hematológico, como son las transfusiones, los hemoderivados y otros aspectos que son importantísimos en el manejo del paciente con neoplasias hematológicas, como son aspectos psicológicos, aspectos de soporte nutricional. Y cerrando justo este ciclo, esta primera etapa, primera edición del curso de Educando a los Pediatras de Provincias en el manejo de las neoplasias hematológicas, cómo no hacerlo hablando del dolor, que es uno de los síntomas más cardinales, que provocan más sufrimiento a a los niños, ¿no? Eh, Les agradezco también a los participantes, a aquellos que ya hicieron su pasantía con nosotros, que han sido muy constantes, que han visto la realidad directamente aquí en nuestra institución y que ahora no pueden decir a carta cabal que el instituto ya quedó súper chico y que el objetivo es la descentralización, o en otras palabras, la potenciación de la atención de las leucemias en las regiones, ¿no? Como parte de eso, nosotros también hemos hecho este año 4 viajes. Hemos ido al Hospital Regional de Lambayeque, hemos estado en el Hospital Regional de Cajamarca, hemos ido al Hospital Regional de Trujillo y al Hospital Regional de Arequipa, como parte de las visitas que estamos haciendo con el objetivo fundamental de que los niños vengan en un momento adecuado, como ustedes vieron. Es cierto lo que dijo Sofía. En otras partes del mundo, la leucemia se cura en un 80-85% de casos. Acá no llegamos ni a 50%. ¿Y por qué? Por muchos motivos. Por el diferimiento fundamentalmente en el diagnóstico, eh, por la carencia de profesionales capacitados en provincias que puedan hacer el manejo de estos pacientes, por la falta de métodos diagnósticos y de el tratamiento propiamente, los quimioterápicos, así como el soporte, que es un buen banco de sangre, eh, para la atención de estos pacientes, porque sería suicida empezar el inicio del manejo de este tipo de pacientes que son tan complejos, sin disponer de un adecuado banco de sangre, sin una buena farmacia, sin una área de hospitalización adecuada, sin profesionales capacitados y entrenados en el manejo de este tipo de enfermedades, ¿no? Verdaderamente para mí es un anhelo, espero. Yo soy jefa del departamento de la subunidad de trasplante de progenitores que involucra también el servicio de hematología y trasplante. Y uno de mis sueños, y espero que no sea a tanto tiempo, a tan lejanos meses, porque yo contabilizo así las metas, nos permita poder atender a estos chicos o al menos diagnosticarlos en sus lugares de origen e ir poco a poco permitiendo que los chicos lleguen de manera más precoz al instituto. Yo estimo, me preguntaba la vez pasada la doctora, nuestra directora, y me dice: usted, doctora, ¿en cuánto tiempo estima que ya podemos nosotros hacer que uno de los centros a los que ustedes han visitado pueda tratar las leucemias, manejarlas? Realmente una pregunta muy compleja, porque luego de nuestras visitas que hemos realizado a provincias, nos damos cuenta que la situación es muy apremiante, ¿no? Por eso, de los pilares de esto es la capacitación de los profesionales, porque no somos suficientes hematólogos ni oncólogos en el país. Y el equipo y grupo de pediatras es un grupo muy comprometido con los niños, ¿no? Por algo optaron por esa especialidad. Nuestros colegas, nuestros 4 colegas que rotaron en agosto aquí haciendo la pasantía,
Ahora tenemos 2 colegas nuevos que están rotando en este mes y el próximo mes. Se dan cuenta perfectamente que manejar leucemias sí es complejo, pero no es inalcanzable. Lo que hace un instituto, un hospital o un establecimiento que maneja leucemias crece. Crece porque crece su laboratorio, porque crece su banco de sangre, porque crece su UCI, porque crece realmente, crece toda la institución, como hizo nuestro ex jefe, el doctor Murillo, cuando implementó la unidad de trasplante aquí en el instituto. Hizo que mejorara genética, que mejorara patología clínica, que mejorara la UCI, que mejorara farmacia, que realmente el manejo de las leucemias en niños es un reto, pero es un reto que es alcanzable. Entonces, realmente les agradezco por haber participado de esta primera edición de curso Educando a los pediatras de todas las regiones del país en el manejo de las leucemias y de las neoplasias hematológicas. La convocatoria fue buena, la participación de otros lugares diferentes a Lima eh, nos dejaron, realmente a mí me dejaron una muy buena experiencia. Estoy compartiendo, haciendo los roles de los colegas que están haciendo las pasantías y vamos a hacer, como está establecido en el syllabus, eh, una evaluación final. No se preocupen que la evaluación final no va a ser ni hoy día, ni solamente va a durar una semana. Probablemente publiquemos la evaluación final y tengan ustedes 15 días para poder desarrollarlo. Todo eso vamos a estar haciéndolo nosotros, comunicándolo por el chat. Recuerden bien leer su sílabus, porque en el sílabus están todas las consideraciones para que ustedes puedan optar por la acreditación y la certificación correspondiente. Verdaderamente me quedo gratamente complacida con esta primera edición y nada, espero que puedan ustedes contagiar a sus colegas de sus centros, de sus establecimientos, porque eh, soy una convencida de que el equipo para manejo de neoplasias hematológicas tiene que ser un equipo mixto. No debe ser solamente un equipo de hematólogos y oncólogos o de oncólogos. No, el pediatra tiene que ser parte de ese equipo. Y los invito a algunos de ustedes que me imagino que están nombrados, no sé, en algún momento que si quisieran hacer la residencia de hematología pediátrica, pues las puertas abiertas de nuestro instituto eh, para que puedan ustedes de alguna manera hacer esa etapa en caso a ustedes, pues obviamente les interese, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Hemos dejado el link de asistencia por buen tiempo para que no hayan inconvenientes de falta de asistencia. Recuerden que necesitamos el 80%, y eso sí lo tenemos muy bien tabulado, el 80% de asistencia a las clases teóricas para poder tener derecho a la certificación. Y gracias a ustedes por ayudarnos en este sueño de tratar de que los niños con neoplasias hematológicas puedan ser tratados de manera eficiente en el Perú, que podamos reducir la tasa de abandono, que podamos mejorar las curvas de sobrevida libre de enfermedad y global para estos pacientes, que van a ser, que va a poder realizarse solamente con el apoyo de ustedes, con el apoyo de nuestras autoridades, lamentablemente políticas también, que se requiere contar con el apoyo de ellos. Muchas gracias nuevamente a todos. Doy por finalizado el curso, la primera edición del curso Educando a los pediatras de las distintas regiones. Muchas gracias.